¿Qué tal amigos de Sabática? Un gusto saludarlos en esta oportunidad. Bienvenidos al comentario del tema número 4. Dos cosas importantes antes de comentar ese tema. En esta ocasión no vamos a usar la pizarra, por lo tanto, pues les conviene estar muy atentos para escuchar en qué momento se presentan las frases, a resaltar las frases más importantes de este tema. En segundo lugar, pues de qué manera les pido disculpas por estar entregando este comentario pues un día antes de cuando vamos a repasar el tema. Si lo vemos por el lado positivo, pues van a tener más fresco el comentario. Hoy viernes lo escuchan, lo ven y entonces lo pueden utilizar para participar en el repaso el sábado de mañana. Bueno, habiendo hecho esos comentarios y con el propósito de que este video sea lo suficientemente corto, pues vamos a pasar a comentar ese tema número 4 que lleva por título Escape de las costumbres del mundo y que lleva como versículo de memoria los versículos 4 y 28 de Proverbios capítulo 11 que dicen de la siguiente manera: No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Dos cosas importantes, bueno, tal vez tres. Número uno, ¿qué propósito tiene ese tema? La respuesta inmediatamente: ayudarnos a encontrar formas de librarnos del pensamiento conforme a las costumbres de este mundo. Entonces, ese es el propósito de este tema. Ayudarnos a encontrar estrategias, conocer las estrategias efectivas para combatir esa tendencia, esa inclinación a conformarnos a las costumbres de este mundo. En segundo lugar, ¿qué significa vivir conforme a las costumbres de este mundo? Esto me parece que no está considerado en la guía de estudio. Yo quiero compartir algunos ejemplos, una breve descripción de lo que significa vivir conforme a las costumbres de este mundo. Y paso inmediatamente a contestar la pregunta. En primer lugar, vivir conforme a las costumbres de este mundo, y en una frase muy corta, es ya sea ignorar, desconocer que existe una vida eterna, número uno, o dos, saberlo, considerarlo, pero minimizarlo, despreciarlo. E incluso llegar al punto de decir, bueno, a lo mejor hay una vida eterna y alguna vez ocurrirá eso, pero por lo pronto la realidad es que yo tengo problemas, tengo necesidades, tengo desafíos, hay un ejército de enemigos contra los cuales tengo que luchar y entonces esa debe ser mi prioridad ahora, superar los obstáculos que se están presentando para mí hoy. La vida eterna o no existe o no va a ser importante para mí. Eso significa, en esencia, vivir conforme a las costumbres de este mundo. Por supuesto, en línea con este pensamiento de minimizar o despreciar la vida eterna, estaría también el minimizar y despreciar la dependencia, vivir dependiendo de Dios. Eso significa entonces conformarse a las costumbres de este mundo. Y debajo de esas dos descripciones, pues va a haber todo un paraguas, un abanico, un espectro, tanto de acciones como de pensamientos que dirigen a las personas que viven conforme a las costumbres de este mundo. Quisiera concentrarme especialmente en algunos principios. Ustedes escúchenlos y dicen si suena lógico, si podría ser correcto lo que estoy diciendo. Y si no, pues sugieran otros, ¿verdad? En primer lugar, este es un pensamiento que reflejaría el vivir, el conformarse a las costumbres de este mundo. Número uno, Dios existe y es bueno, pero no participa en los asuntos de este mundo. Estoy pensando que Dios existe, que Él es bueno, que Él dice que es bueno, pero pues no confío, no creo en que Él esté dirigiendo mi vida, la vida de mis seres queridos, que esté participando Él activamente en los desafíos, en los problemas de este mundo. Ese es un pensamiento que refleja el conformarse a las costumbres de este mundo. Otro pensamiento más sería: orar es el acto de avisarle a Dios lo que voy a hacer y tratar de convencerlo de que me bendiga. Fíjense que estos pensamientos no necesitan ser verbalizados, sino que pueden ser paradigmas, creencias, pensamientos que acá inconscientemente manipulan nuestras acciones, nuestra conducta. Y entonces vivimos conforme, este pensamiento reflejaría vivir conforme a las costumbres de este mundo.
de pensamiento, pues ustedes lo encontrarían muy grave, así como lo estoy declarando. Orar es el acto de avisarle a Dios lo que voy a hacer y tratar de convencerlo de que me bendiga. Pues si escuchamos a alguien así, pues nos preocuparía, nos haría tronar los dedos, ¿verdad? Pero podemos nosotros estar reproduciendo ese pensamiento sin verbalizarlo, tenerlo acá en la mente, conducirnos así. Y eso es conformarse a las costumbres de este mundo. En tercer lugar, fíjense este pensamiento muy interesante. Esta vida es lo único seguro. Entonces hay que gozarla sin remordimientos. Este es otro pensamiento que refleja la conformación a las costumbres de este mundo. Está también este otro que dice: el éxito se resume de la siguiente manera: el que pega primero, pega dos veces. Esto es, competir, superar a otros, estorbarlos para que no me ganen. Yo debo llegar primero, yo merezco llegar primero, yo merezco estar arriba. Esto describe un grupo de actitudes que reflejan la conformación a las costumbres de este mundo. Otro pensamiento que refleja esto que estamos comentando es: si a muchos malos les va muy bien y pues no pocos buenos parecen siempre estar sufriendo, pues me pregunto, ¿hay sentido en vivir virtuosamente? Si me voy a afanar por ser virtuoso, pero toda mi vida me la voy a pasar sufriendo, pues de pronto déjame probar cómo es que estos, sin tener un compromiso con Dios, a lo mejor no son tan malos, ¿verdad? No son criminales, pero pues simplemente no tienen un compromiso con Dios y por eso los consideraríamos malos, pero les va muy bien, pues a lo mejor me conviene vivir así. Eso creo que también describe el vivir conforme a las costumbres de este mundo. Y dos pensamientos más. Todo tiene su tiempo, como dijo Salomón, pero primero mis asuntos y luego los de Dios. Hay desafíos, hay enemigos que tengo que vencer, hay metas que tengo que alcanzar, hay defectos que tengo que superar, hay realidades incambiables que hay en este mundo que me exigen ser más agresivo y poner o anteponer mis metas, mis expectativas, mi cuadro de objetivos, mi cosmovisión personal, anteponerlo a los deseos de Dios. Esto también, pues a lo mejor necesitaríamos discutirlo más, pero describe el conformarse a las costumbres de este mundo. Y último pensamiento sería así diría una persona que vive conforme a las costumbres de este mundo: lamento decirlo, pero primero yo, luego yo y al final yo. Esto pues sería, creo que, la evidencia más clara de lo que significa vivir conforme a las costumbres de este mundo. Esta fue entonces la pregunta número 2. La pregunta número 3. ¿Cuáles son las estrategias que la guía de estudio presenta para evitar este pensamiento? Y alguno podría estar pensando lógicamente y decir: bueno, ¿y por qué a nosotros, que ya estamos definidos, que tenemos un amor por la vida eterna, un amor por Dios, se nos propone analizar esto? Alguno podría decir: esto no es tentación para nosotros. Pues me parece que es la inclinación natural. No es que lo escogemos, es que nos brota el sentirnos desviados en nuestros pensamientos cuando observamos objetos pues que nos gustaría tener, pero que conforme al plan de Dios, conforme a la perspectiva de una vida eterna, no los necesitamos, o los necesitamos en una forma más simple, más sencilla: un televisor, un vehículo que nos dé cierto nivel de comodidad, pero no más allá de lo que requiere nuestra fisiología, de lo que necesitamos realmente. Esa es la diferencia entre vivir los desafíos de esta vida, las demandas de este mundo, pero sin hacerlo conforme a las costumbres de este mundo, manteniendo siempre la expectativa de la vida eterna. ¿Cuáles son las estrategias? Número 1, la guía de estudio decía que la consagración. Número 2, la Biblia. Número 3, la oración. Número 4, la sabiduría. Y número 5, el Espíritu Santo. Comentemos un poquito más acerca de estas frases importantes. En primer lugar, la consagración. Pues creo que todos los seres humanos estamos consagrados. Consagración se define en qué ocupas tu tiempo, de qué manera está transcurriendo tu vida, qué actividades ocupan la mayor parte de tu tiempo,
Cuando te apuras por contestar esas preguntas, encuentras a qué estás consagrado. Y cuando descubres a qué estás consagrado, puedes comparar el plan de Dios con lo que estás haciendo y encontrar si hay una diferencia entre estar consagrado a Dios o estar consagrado a otras cosas. La guía de estudio decía relación con Cristo. Y entonces por eso utilicé esta palabra clave, consagración. Y acabo de decir que todos estamos consagrados. El punto es saber a qué estamos consagrados. Bueno, debemos consagrarnos a Cristo porque el amar las posesiones, los bienes materiales, es una inclinación natural tanto de personas acaudaladas como de las personas que no poseemos mucho. Uno puede aferrarse a las cosas materiales teniendo muy poquitas cosas materiales, y uno puede aferrarse a las cosas materiales teniendo muchas cosas, muchos bienes. Esta es una inclinación natural del ser humano que hay que combatir. Y como dice el principio físico, que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, así también dos tipos, dos naturalezas de pensamiento no pueden coexistir simultáneamente en nuestra mente. Cuando nosotros meditamos en las promesas de Cristo, reflexionamos en su ternura, en su amor hacia nosotros, cuando meditamos en el sacrificio que ha hecho por nosotros, en los propósitos que tenía cuando creó esta vida y nos creó a nosotros los seres humanos, cuando consideramos todo ese cuadro, podemos eliminar los pensamientos que tienen que ver con el amor al mundo, a las cosas materiales. Por eso el cultivar una relación con Cristo, consagrarnos a Cristo, nos va a ayudar a combatir esa inclinación a conformarnos a las costumbres de este mundo. Además podríamos mencionar aquí, debemos relacionarnos con Jesús por lo que Él es y no por el caudal que Él tiene. Leímos varios versículos donde se demuestra que pues Jesús es el dueño de todo, lo vimos la semana pasada. Mía es la plata, mío es el oro, todo es mío. Entonces de pronto podríamos razonar, si Dios es dueño de todo y si yo lo escucho a Él y sigo sus recomendaciones, pues voy a tener todo, me conviene obedecerlo. Pero el asunto es que no debemos buscar a Dios por lo que nos puede dar, sino que debemos buscarlo a Él como en cualquier relación humana, donde buscamos los padres que los hijos nos amen porque somos sus padres, no por la herencia que les vamos a dejar o por la comodidad económica que les pudiéramos estar proveyendo. Quisiéramos que balancearan los hijos entre amar genuinamente a los padres y esperar los momentos para recibir los beneficios económicos. Así está la cosa con esta palabra consagración. La segunda palabra importante esta semana sería la Biblia. Pues ustedes saben que la Biblia siempre va a ser importante para deshacernos de los pensamientos que nos conforman a las costumbres de este mundo. Leímos por ahí San Juan 5:39, pues que nos invitaba a tomar la Biblia como algo muy, muy importante. ¿Qué podemos comentar respecto a esta palabra? La Biblia es un libro vivo y nos proporciona beneficios. A diferencia del libro, por ejemplo, un libro que me ha gustado mucho es el de Los Miserables de Victor Hugo, aquel escritor francés del siglo XVIII, siglo XIX, no puedo recordar exactamente. Pues es una novela que me conmueve mucho, Los Miserables. Cuando tengan oportunidad de leerla, pues léanla. Es interesante cómo él plantea la cuestión de la justicia y la sinceridad en el ser humano. Pues un libro inspirador. A diferencia de... también recuerdo una obra que se llamaba... la autora se llamaba Harriet Beecher Stower y tenía que ver con la historia de unos esclavos negros en los Estados Unidos que padecían. Se describe ahí cómo fue la esclavitud en aquellos siglos pasados en Estados Unidos. Pues me parece que también es un libro que conmueve, que te hace tener pensamientos nobles,
Pero la Biblia no es comparable con estos libros. La Biblia es la palabra de Dios y tiene el mismo poder de transformar a un ser humano que tuvo Dios cuando llamó las cosas a la existencia. Por eso decimos que la Biblia es un libro vivo. También podemos comprobar en la Biblia que, como existiera una frase por ahí que dice, y la Biblia tenía razón, pues todo lo que ha dicho la Biblia se ha cumplido, por eso es confiable. Además dice aquí, el amor a las posesiones mundanas busca alejarnos de la Biblia. Según lo que se comenta en la guía de estudio, el peligro es que el afán por cumplir nuestras metas económicas, nuestras expectativas socioeconómicas, pues descuidemos la Biblia. Entonces, ¿cuál es otra estrategia para no conformarnos a las costumbres de este mundo? Pues la lectura de la Biblia. En tercer lugar está la oración, y por ahí leímos Hebreos 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, donde habría que resaltar los versículos 1 y 6 solamente, hablando de la palabra clave oración. Dice que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, el versículo 1, y el versículo 6 dice que el que se acerca a Dios debe creer, que debe tener fe en Dios y creer que galardona a los que le buscan. Y galardona pues es que premia, que retribuye sabiamente y suficientemente a los que creen en Él. ¿Qué podemos comentar adicionalmente de esta palabra clave? Pues la oración es mantener la relación con Dios a pesar de lo que pase y a lo largo del tiempo. Eso significa la oración. Hay el peligro de que hagamos una oración egoísta. Pues esto a veces nos puede pasar, que nos preocupemos por pedir por nosotros, para nosotros, con nosotros, desde nosotros, ante nosotros, y pónganle todas las preposiciones que tengan que ver conmigo. Y nos olvidamos de pedir por los demás, nos olvidamos de abrir nuestro pensamiento a las expectativas que Dios tiene y que integran a toda la humanidad, no solo a nosotros. Hay el peligro de practicar una oración egoísta. La oración debe ser una sumisión a Dios, y esto aunque nos duela, aunque sea incómodo y siempre nos causa problemas, como si Dios nos libre albedrío, nos pide que hasta cierto punto renunciemos a nuestro libre albedrío y nos sometamos casi ciegamente a Él. Pues aunque sea duro de explicar y ahora no es el momento, en su debido contexto la oración es sumisión a Dios. Otro pensamiento, la oración debe hacerse con fe, como ya decíamos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración, además, dice aquí, debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto en cuanto a la oración. Ahora, la tercera palabra clave es la sabiduría. ¿Qué podemos decir de la sabiduría? Salomón es una bonita historia de sabiduría. Sabiduría que no se pone en práctica no es sabiduría. Esta es la lección más importante, según lo que estudiamos ese día. La sabiduría debe ponerse en práctica. Salomón no obedeció, y entonces cuando desobedeció, cuando empezó a desconfiar de Dios, se alejó de la sabiduría y perdió la sabiduría. Así que, en conclusión, respecto a esta palabra clave, sabiduría es aplicación de conocimiento y voluntad, es decir, los motivos a lo que nos marca esa sabiduría. De nada sirve que tengamos pensamientos muy brillantes, pensamientos que describen mucha nobleza, pero que no vivimos conforme a esos pensamientos. Y la última frase clave de esta semana fue el Espíritu Santo. Y al respecto, ustedes leyeron Ezequiel 36:27, pues que el Espíritu de Dios es capaz de transformar al ser humano. San Juan 14:26 y Efesios 3:17. ¿Qué podemos comentar respecto de esta frase? El Espíritu Santo nos aleja de Satanás y nos acerca a Jesús. En segundo lugar, el Espíritu nos capacita para vivir por fe y no por capricho. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios me hizo con esta naturaleza tan contraria a su voluntad, a sus deseos? ¿Por qué me vencen las inclinaciones? ¿Por qué me vence el apetito? ¿Por qué me vence el deseo? ¿Por qué soy víctima de esta naturaleza? Bueno, Dios no nos hizo así, en primer lugar.
fue producto de la desobediencia. Pero si cabe ese pensamiento de que fuimos hechos en contra de lo bueno que deseamos, no hay problema. El Espíritu Santo es el mismo Dios creador que puede modificar nuestros genes, nuestras hormonas, nuestras neuronas, cambiar toda la base fisiológica de nuestra conducta y entonces habilitarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos creer y poner en práctica, que el Espíritu Santo nos capacita, nos habilita. Además, el Espíritu Santo habla continuamente a nuestra conciencia. Nadie sabe nuestros pensamientos, solo Dios. Y el que puede aconsejarnos sin fallar, pues sería el Espíritu Santo. No es bueno practicar la hipnosis, el hipnotismo. Se puede llegar a la conciencia, a los pensamientos más guardados, solamente confiando en el Espíritu Santo. Él es el que puede llegar hasta allá y manipular nuestros pensamientos en cierto sentido. Y si vale comparar, hipnotizarnos, Dios no es un violador de conciencias, no debe tomarse la intervención del Espíritu Santo como exactamente algo parecido al hipnotismo. El Espíritu Santo siempre pregunta si quiero que Él haga el cambio de cables. Mientras yo no autorice, Él no va a tocar nada de la maquinaria cerebral. En cuanto yo lo autorizo, Él toma cuidadosamente los cables y los reordena para que cambiemos nuestros paradigmas y por lo tanto nuestra conducta. Y finalmente, bueno, ya lo habíamos dicho de otra manera, el Espíritu Santo es un habilitador. Estas son entonces las estrategias de cómo evitar conformarnos a las costumbres de este mundo. Número 1, consagración. Número 2, el estudio de la Biblia. Número 3, la oración. Número 4, la sabiduría puesta en práctica. Y número 5, dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Muchas gracias por estar al pendiente de este comentario. Nos vemos en el próximo, en el tema número 5, que tiene que ver con, déjenme ver aquí, mayordomos después del Edén. Ese es el tema número 5. Gracias por su atención y paciencia. Si gustan seguir al pendiente, voy a hacer todo lo posible de que esté este comentario a tiempo. Gracias, Dios los bendiga, nos vemos pronto.